tenía dando vuelta en la cabeza la idea todo el tiempo de leer la Biblia, pero no porque no la haya leído, ojo, sino porque la había venido leyendo toda mi vida de cristiano, de que tengo en la casa, la había venido leyendo como la mayoría, por libro, por versículo, por pedazo, por historia o por lo que fuere. Y este año dije, no, a mí me gusta mucho la historia, y dije, voy a tomar la Biblia como una parte de lo que es, un libro de historia. Pero no es un libro cualquiera de historia, es la historia de Dios y de su pueblo, de nosotros. Y como me gusta, dije, la voy a leer entera, de punta a punta, sin saltearme un renglón, sin saltearme una página, ni un libro, nada, bien cronológico. Y dentro de todas esas, lo pude lograr, lo hice, la terminé completa. Y mientras estaba leyendo me salieron una de esas preguntas que me hago yo de vez en cuando. Y ustedes deben decir, che, este se hace preguntas, ¿qué preguntas se te habrá hecho? No es muy difícil. Pero la pregunta todo el tiempo que me estaba dando vuelta en la cabeza era, ¿por qué el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? No sé si a alguien se le habrá ocurrido alguna vez esa pregunta, pero yo me la hice, ¿sí? No sé por qué, me apareció en la cabeza. El tema es que el por qué me la hice, me di cuenta hace 3 semanas, 4, cuando la pastora nos dijo que a los que teníamos que predicar este mes, sobre qué es lo que teníamos que predicar. Y como ser parte de un pueblo es parte de la identidad de cada uno, ¿o no? Dije, Señor, ¿me estás hablando? Voy a tener que presentárselo al resto también. Espero que alguno se le haya hecho la pregunta y si no se la hizo, que le salgan otras preguntas y se las haga, ¿sí? Ahora, de vuelta, ¿por qué el pueblo de Israel fue elegido por Dios? ¿Me pones la otra placa, por favor? No, la que tiene solo el mundo, por favor. Si ustedes se fijan, eso de ahí en medio es un zoom de lo que está ahí a la derecha, ¿sí? Todo el resto es del mundo. Entonces yo decía, ¿por qué un pedacito tan chiquito de tierra y por qué un pueblo tan chiquito es elegido por Dios? Y el resto de la tierra también estaba poblada, también había tribus y demás, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no un pueblo, no sé, Egipto? Estaba al lado, son enormes, tienen poder. ¿Por qué no China? ¿Por qué no algún europeo? ¿Por qué no algún americano? ¿Alguno de Oceanía? ¿Por qué? Bueno, leyendo un poco la palabra, o mejor dicho, leyendo la palabra completa, encontré la respuesta. Y eso era como decía, era como una pregunta muy mundana. ¿Por qué Israel? Pero la respuesta no es mundana, la respuesta es una respuesta que nos da Dios, ¿sí? Y la respuesta a la pregunta es, que detrás de esa elección, o sea, de que Dios haya elegido a Israel, es porque Dios Padre quiere quiso por medio de Israel revelar a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿sí? Ahora le voy a tratar de explicar por qué llegué a esa conclusión. Porque no es, ya se terminó, si ya le digo la respuesta, ya terminé con la palabra. Está bien que, pero no. Lo primero que encontré en las Escrituras es que Israel no fue elegido porque era Israel o porque era un pueblo que había ahí en medio del desierto, sino que fue elegido por gracia y no por mérito, ¿sí? En Deuteronomio 7, del 6 al 8, yo lo estaba buscando, esa es otra cosa, otro detalle que le voy a decir. Yo la Biblia la venía leyendo todo el tiempo con lo que uno tiene en casa. ¿Qué tiene uno en casa? La Reina Valera, ¿no? La mayoría. Por lo general no compramos otra, se compra o te regalan la Reina Valera. Bueno, yo empecé a leer la Nueva Versión Internacional y últimamente me gustó aún más todavía la traducción al lenguaje actual, ¿sí? Yo la voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes léanla ahí en la Nueva Versión, que es la que tenemos acá, ¿sí? Dice,
pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. En esa versión dice, o en otras versiones también dice, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos. O sea, eran nada, insignificantes. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama, te está cumpliendo el juramento que les habías hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Ahí en esa parte podemos ver que Dios deja bien en claro que no eligió a Israel por ser fuerte, eran los más insignificantes, ni numerosos, ni especiales. Al contrario, era lo más chico que había en ese momento, ¿sí? A Israel lo eligió por amor, por fidelidad a su promesa y por un propósito mucho mayor que el Israel mismo, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito? La salvación del mundo entero. Esto es algo que ya en el resto de la Biblia casi que se hace bastante más evidente, y es algo de lo más importante que tenemos que saber, es que Dios no elige por mérito o porque demos los diezmos o las ofrendas o porque le hayamos prometido que vamos caminando a no sé dónde en patas para que gane no sé quién, sino que Él elige por gracia, ¿sí? Y la gracia es básicamente, a veces, la mayoría no la entiendo a veces tampoco, pero como es Dios, me voy a tener que seguir haciendo preguntas. Lo segundo que encontré es que Israel es usado por Dios como un canal para la llegada del Mesías, ¿sí? Cuando Dios llama a Abraham, no lo hace solo para formar una nación, sino para bendecir a todas las naciones. En Génesis 12:3, nos dice, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Pero todo esto todo muy lindo, pero me llevó a otra pregunta más. ¿Qué pregunta es? ¿Cómo se podía llegar a cumplir eso? ¿Sí? Esa promesa de Dios, ¿cómo se puede llegar a cumplir? Eso también está en la Biblia, como la mayoría de las preguntas que uno se hace. Obviamente con la llegada de Jesús, ¿sí? Jesús es la bendición prometida, el descendiente de Abraham por el cual el mundo sería reconciliado con Dios. O sea, Jesús, como todos sabemos, vino al mundo para reconciliarnos con Dios, ¿sí? En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendencia, para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Si lo ven, es la misma Biblia explicándose a sí misma. O sea que alguien más habrá hecho la pregunta en ese momento también. Cuando leí esto, lo tuve que leer como 4 veces porque no entendía por qué la Biblia se explica a sí misma. O sea, ahí está diciendo la Biblia, bueno, en la otra versión, o ahí dice, la Escritura no dice. O sea, está diciendo, yo misma no digo esto, digo otra cosa. Entonces eso lo está explicando, ¿sí? Israel no fue el fin del plan, sino que fue el vehículo para que viniera nuestro Salvador, ¿sí? Para la venida de Cristo. Dios necesitaba un pueblo a través del cual poder mandar a su hijo. O sea, para tener un hijo, tener que tener una familia, un pueblo, algo para que pueda venir. Si no, no viene. Entonces, Dios, Israel fue el vehículo para que viniera el Salvador. Dios necesitaba el pueblo a través del cual enviar a su hijo con una historia. O sea, el pueblo que tiene historia, tiene leyes, tiene educación, tiene una lengua, tiene una cultura. Todo eso
Para que vos seas una persona, como estuvimos aprendiendo, lo tenemos que tener, ¿sí? Y bueno, Israel era todo eso para Dios. Por eso lo eligió Dios a Israel, para que pudiera preparar el escenario para que pudiera venir su hijo. ¿Por qué esta pregunta también? Porque uno dice, Dios se puede haber enojado con Israel 2 millones de veces y lo puede haber dejado de lado también otro tanto. Cada vez que hacían algo, iban, pedían perdón y Dios en su gracia los perdonaba. Después a los ratitos de vuelta, otra vez de vuelta. Uno dice, ¿cuántas veces? Bueno, Dios de por vida hasta la eternidad. Lo mismo hace con nosotros. Mientras nosotros le podamos ese perdón de corazón, del alma, de nuestros sentimientos completos, realmente arrepentidos, Él nos va a perdonar. Ahora, cuando seguí leyendo un poco más la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, entendí algo más profundo que todo esto. Es que Jesús mismo encarna lo que Israel debería haber hecho desde un principio. En todo lo que Israel falló, o sea, todas esas macanas que se mandaban alabando a otros dioses y demás, obviamente, en todo lo que falló Israel, Jesús triunfó. Donde Israel desobedeció, Jesús obedeció. Cristo es el Hijo amado que cumple la voluntad del Padre, como dice en Mateo 3:17, que dice, entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Y en Isaías dice que Él es la luz de las naciones. En Isaías 49:6 dice, Dios le dijo a su fiel servidor, yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Él es el tabernáculo, es el templo, es el sacrificio, el sumo sacerdote y el rey que Israel esperaba. Aunque muchos no lo hayan creído o no lo crean hasta la actualidad, lamento decírselo, pero es así. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros que no somos israelitas? ¿O alguno de ustedes es israelita, tiene pasaporte israelí? ¿No? Bueno, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, o mejor dicho, por lo que hizo por toda la humanidad, ya no importa si somos israelitas o no, si somos chinos, japoneses, alemanes, no sé, austríacos, americanos, de Honduras, de Brasil, de Tahití o de donde sea, no importa. En Cristo todos los que creen son parte del pueblo de Dios, o somos, mejor dicho, parte del pueblo de Dios. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en 1 Pedro 2:10, que dice, antes ustedes no eran nada. O sea, antes de que creyéramos en Cristo no éramos nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dios nos ama y de vuelta, mientras nosotros lo tengamos en nuestro corazón y sintamos realmente el amor por Él, Él nos va a fortalecer también. En Gálatas 3:28 dice, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a a Jesucristo, todos son iguales. La lección que tomó Dios con Israel encuentra su cumplimiento en nosotros, su iglesia, que ahora somos el cuerpo de Cristo en la tierra, eso lo sabemos. Nos vinimos predicando hace rato y todos lo tenemos que saber, lo tenemos que tener claro, ¿sí? Y la iglesia, como ya lo dije recién, está formada por naciones de todo el mundo, lenguas de todo el mundo, personas de todo el mundo, culturas de todo el mundo, ¿sí? Lo importante es creer en Cristo y aceptarlo en nuestro corazón. Ahora, en ese momento, ¿qué pasó en el momento en que Dios eligió a Israel, no? ¿Qué pasó con todas las demás tribus que habían dado vuelta, con las culturas del mundo que ya existían cuando Dios creó a Israel? Bueno, en realidad,
En ese momento ya había varias culturas en el mundo antiguo que tenían la idea de un Dios supremo, un creador invisible, ¿sí? Pero eso no es casualidad. También en la Biblia dice, en Romanos 1:20, que por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlos. Y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa. O sea, Él se presenta ante toda la humanidad con la creación que nos muestra todos los días. Él siempre está presentándose. Ahora, eso no nos da la salvación. Eso nos hace nada, personas que creen y nada más. Ahora, la revelación de Dios no es tan general para todos, ¿sí? Por sí sola nos salva. O sea, uno puede decir, qué grande Dios, qué grande Dios, qué linda montaña, gracias a Dios por la montaña, por el lago, no sé, por cualquier cosa. Para eso Dios trajo la revelación plena y definitiva en Cristo, ¿sí? Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, por eso hacemos la oración para aceptarlo en nuestro corazón, para tener esa salvación, para poder ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? En Hebreos 1, del 1 al 2 dice, hace mucho, mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Jesús no es una opción más, no podemos decir, nada, creo en Dios, pero Cristo no va. Entonces, no es una opción. Él es la revelación final y perfecta de Dios. Ahora, si Jesús es el centro, otra pregunta más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que dice Dios en la Biblia también. Dice que lo llevemos a todas las naciones, que lo presentemos a todo el mundo. En Juan 10:16 dice, también tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a ayudar a Cristo a traer esas ovejas descarriadas dando vuelta por ahí, las tenemos que traer a Cristo. Ayudarle a Cristo a que los pueda volver a ser su único pastor. Él vino a reunir en uno solo a todos los hijos de Dios que están dispersos. Y eso es nuestro trabajo hoy, presentar a Jesús al mundo como el verdadero Hijo de Dios, el Salvador de todos. Por algo se bancó semejante tortura a la cruz, no hay que bancárselo. En su momento Dios eligió a Israel para dar testimonio de Dios. Hoy, la iglesia, o sea nosotros, somos elegidos para dar testimonio de Cristo. Ya voy terminando, lo mío no es muy largo hoy. En conclusión, después de hacerme todas estas preguntas y mostrar algunas de estas respuestas, puedo decir que Dios eligió a Israel para preparar el camino del Mesías. Jesús vino, cumplió ese propósito y abrió el reino de Dios a todas las naciones, no solo a Israel, a todo el mundo. Hoy nosotros somos el pueblo elegido, no por sangre, no por nacionalidad, sino por la fe en Cristo. Por ahí dije no por sangre, en realidad sí, ahora que lo pienso, es por la sangre de Cristo. Derramó toda su sangre por nosotros. Hagámonos cargo y démosle las gracias por eso. El tema ahora es que no puedo preguntarme o preguntarle al Señor por qué eligió a Israel. Se me cambió la ficha acá adentro. Se me fue esa pregunta, pero abrieron 2 millones más. ¿Qué estoy haciendo yo con el privilegio de haber sido alcanzado por Cristo? Pregúntenselo ustedes también. ¿Qué están haciendo ustedes con ese privilegio? ¿Se lo guardan para ustedes? ¿Lo presentan a otro lado? Yo a veces me hago esa pregunta y como que me reto a mí mismo, o el Señor me reta porque muchas veces me lo guardo para mí, aunque no debería. Todos dicen que soy evangelista, pero soy uno de los que más se guarda las cosas. Me cuesta. Por eso me tengo que retar a mí mismo, me retan a mí mismo también.
Somos una sola carne, papá. Me retan a mí mismo. El que entiende, el que tiene oídos que oiga. ¿Estoy siendo luz para otros? No sé, pregúntenselo ustedes. No me respondan por mí, por favor, esa me la sigo haciendo yo la pregunta. ¿Estoy anunciando a Jesús? ¿Estoy viviendo como el verdadero Hijo de Dios que debo ser? Esa es la parte que nadie quería escuchar de lo que me preguntaban. ¿Hoy va a ser difícil, va a ir al hueso? Estas son esas 3 preguntas. No sé, cada uno haga esa pregunta. Vean lo que tiene cada uno en su corazón, lo que siente, lo que Dios pone en su corazón. Mi deseo, con esta palabra, que ya estoy prácticamente terminando, mi anhelo con esta palabra era no solo hacerme esa pregunta y mostrarle a ustedes la respuesta, o la que yo encontré para mí, sino que exhortarlos también a ustedes que cada uno la pregunta que tiene, ¿sí?, que puede llegar a tener cuando lea la Biblia o cuando ande caminando, ande hablando con Dios, las preguntas que se le presenten, la traten de responder. No se la guarden como hago yo a veces ahí, que me queda dando vuelta y por ahí me la olvido y aparece después de vuelta, sino que entre todos o cada uno por su cuenta, busque más, trate de profundizar más, ¿sí? Trate de profundizar más en esas preguntas, en su vida cotidiana con Dios. Y busque esas respuestas en la Biblia, ¿sí? O hable con Dios directamente, si le responde, les va a responder. Borren la parte anterior. Dios les va a responder. El tema es que a veces cuando Dios te habla directo así, de acá al oído, es un poco más duro que cuando lo lees en la Biblia. Así que, me pasa a mí por lo menos. No sé qué le pasa al resto, pero a mí a veces el sacudón es un poco más duro cuando te habla directo al oído que cuando lo estás leyendo. Ahora, ¿por qué quiero que profundicemos más en la Biblia? Fácil, porque cuanto más buscamos, más vamos a encontrar a Jesús y más nos vamos a comprometer con Él. Y en Él, escuchen esto, porque esta es fuertísima. En Él está toda la respuesta, toda la verdad y toda la salvación. Y como hijos de Dios y coherederos a un Cristo, tenemos la bendición, algunos le pueden llamar suerte o como le quieran nombrar cada uno, de que podemos tener contacto directo con Él. Le podemos preguntar lo que se nos antoje, lo que se nos antoje. Yo le he preguntado cada cosa. ¿Qué hace Él cuando le preguntamos? ¿Qué hace cuando, no, háganlo ustedes por favor, qué hace cuando responde alguno por favor? Él siempre responde. Así que hermanos, con esto estamos terminando. De vuelta. Nosotros somos el pueblo de Dios. Hagamos lo que Él nos pide en la Biblia, que no lo leí acá, pero traigamos al resto de las ovejas de vuelta al redil, traigámoselo ante sus pies, ¿sí? Y nada, hagamos nuestro trabajo que para lo que nos mandó. Eso me lo estoy diciendo yo, me lo estoy grabando acá en el chip. Así que hermano, que Dios los bendiga. Amén. Y nada, a seguir predicando su palabra. Amén. Bendecimos la vida de nuestro evangelista Matías.